se denomina Gimnasia para el Pensar, que es una actividad de extensión del instituto. Alejandra, como todos ya saben, es un pilar para todos, es una persona que es un referente muy fuerte en nuestra institución. Yo esto lo aclaro porque por ahí hay gente que es nueva o gente que no es del instituto. Fernando es profesor, escritor. Fernando se graduó de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, donde se especializó en guión y en historia de cine. Ay, ¿me escucha? ¿Se escucha? Porque Sí, se me fue sí, la sí, sí. imagen. Bueno, se me fue la imagen, disculpen, no sé qué toqué. A ver ahora. Ay, bueno, sigo adelante, pero me pasó lo mismo que hasta que termine y después me veo si me puedo volver a conectar con imagen. Bueno, como les decía, Fernando a su vez es profesor en la Tecnicatura Superior de Diseño, Imagen y Sonido de nuestro instituto, y hoy, como todos estamos esperando, Fernando nos viene a presentar su novela titulada Asesinatos en el Cine Club. Antes de comenzar con este conversatorio, quiero comentarles que lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser una charla debate entre Alejandra Sánchez y Fernando, y luego se va a abrir para todos ustedes para que puedan opinar o dejar sus comentarios, hacer preguntas, lo que ustedes deseen. Bueno, acá los dejo y les doy espacio a ellos dos y después nos volvemos a encontrar. Gracias. Gracias, Alejandra. Gracias. Tremendo placer que me toca poder dialogar con vos. Si vos vieras lo mesa llena de papelitos, vos tan ordenadito, tan prolijito, de papelitos te agarraría un ataque de circulación. Te aviso. ¿Por qué les va a gustar leer la novela de Fernando? Es una mirada intensa sobre la existencia. Más la lees, más la recorres, más preguntas te haces. Nosotros hemos tenido, cuando llega esta novela a mis manos, regalo de Fernando, la devoré. Es magia en estado puro, así como les digo, desde la primera línea. Cuando vos me decís, bueno, a ver, charlamos sobre el género, yo le decía, género negro, y él después va a aclarar. No, me decía, fíjate, vos después lo aclarás. Si yo tuviera que decirte los temas, mirá lo que apunté para todos. Los lugares comunes, el sentido de la existencia, los recuerdos, la vejez, la añoranza, la locura, la desmesura, el amor en la tercera edad, la soledad. Y me quedo con una pregunta que está en tu novela. ¿Cómo se viven intensamente las existencias vacías? Pues después nos vas a contar todo eso. Y cuando hablábamos, bueno, a ver, ¿por qué empezamos? Y les voy a leer una parte, pequeñas partes entre intervención e intervención. ¿Qué te parece, Fernando? Bueno, sí, me gustaría, dale. A ver. Sí. Capítulo 2. Estábamos los mismos de siempre, pero el clima era distinto. Habían regresado las primas Malatesta que el martes anterior se retiraron irritadas antes de que comenzara la proyección. Se ve que el morbo las había hecho regresar. Quienes ahora estaban de gran conversación por la maestra Giovanna Malfatti, una señora muy gorda que usaba unos peinados a la Mónica Vitti que no la favorecían en nada. Dictaba clases de italiano en la asociación y dedicaba sus tardes de los martes a interrumpir sistemáticamente las presentaciones del profesor Minetti, con el único fin de aportar ridículas apreciaciones sobre las vistas
que habitualmente provocaban la enajenación colérica del profesor. Con Chichi la saludamos desde lejos. Ellas nos respondieron con lúgubres movimientos de cabeza. Algo siniestro estaban tramando esas tres, me dijo Isabel, despectivamente, mientras hacía notar su indiferencia al triunvirato censor, como acostumbraba llamarlas, en alusión a aquel episodio por el cual nuestra relación con ellas se volvió distante. Ocurrió cuando el profesor Minetti programó esa película tan polémica de Pier Paolo Pasolini, aquella que tuvo tantos problemas con la censura aquí. Ay, ¿cómo es que se titula? Bueno, esa es la que actúa Silvana Magnano y aquel actor inglés tan enigmático. Ni bien Giovanna Malfatti y Regina Malatesta se enteraron de cuál era la cinta que había programado el profesor, se ocuparon de encabezar una rebelión contra el ciclo de Minetti, a quien le solicitara que se abstuviera de proyectar esa obra de Pasolini que laceraba profundamente sus convicciones morales y religiosas. Ante la negativa del profesor, que siempre defendía con ahínco cada una de sus vistas, Giovanna Malfatti y Regina Malatesta se ocuparon de juntar firmas para presentar ante la comisión directiva de la asociación. Solo firmaron Martita Malatesta, que prácticamente no tenía opinión propia sobre nada en la vida, y Marité Frascarelli, que sin ponerse colorada rubricó ese malicioso escrito contra el profesor Minetti, mientras éste le explicaba la importancia trascendental que tenía aquel film en la cinematografía mundial. La influencia de la maestra Malfatti y el temor de que las primas Malatesta publicaran una carta de queja que ya tenían redactada en la sección defensor de los vecinos del diario El Día, convencieron a la comisión directiva de solicitarle al profesor Minetti que tuviera a bien modificar el contenido de su programación. Y al pobre profesor no le quedó otra alternativa que reemplazar la vista en cuestión por el Evangelio según San Mateo del mismo Pasolini, que veíamos todos los años para el Vía Crucis y era del agrado de las primas Malatesta y de la maestra Malfatti. Cuando nosotros hablamos, ¿por qué te interpeló tanto ese fragmento? A mí lo que me interesaba de esos personajes del triunvirato censor, que ahí se presentan, pero que ya están en el capítulo anterior, es hay algo que a mí me intriga, que son las personas que buscan censurar a los otros, ¿no? Buscan decir, bueno, esto se puede ver, esto se puede leer y esto no. Y siempre me llamó la atención de cómo esas personas adquieren lugares de poder para justamente llevar adelante esa censura, que nosotros ahora no tenemos ya, pero que en otras épocas, por ejemplo en la década del 60, en la década del 70, era muy habitual, tanto que había un ente que se ocupaba de eso, un ente cinematográfico que se ocupaba de permitir o inhabilitar los estrenos, y los estrenos que se permitían, ese mismo ente les asignaba cortes, ¿sí? Hasta que se disolvió en el año 84. Entonces, la única censura que más o menos quedó en pie, pero que también hace tiempo que no se ejerce, es la censura judicial, que se ha realizado a través de amparos. Hay casos, digamos, el último es el de La última tentación de Cristo de Martin Scorsese, donde va un señor a un juzgado, dice que esa película que se va a proyectar en un canal de cable hiere su sensibilidad religiosa, y sin saber muy bien por qué, el juez que está en ese juzgado hace un amparo para proteger a ese señor e impide que el canal proyecte la película. Y al hacerlo, avanza sobre los derechos de los espectadores que sí quieren ver esa película. Pero el señor que hace esa presentación, que no es nada inocente, sabe que, como esos tiempos judiciales son muy morosos, cuando la justicia se expida finalmente, diga que no hay motivo para que se prohíba la exhibición de esa película en ese canal de cable, ya el canal de cable no cuenta con los derechos cuando eso sucede, o cambió de dueño, que son las dos cosas que pasaron. Entonces ese señor que se presenta
para pedir el amparo, logra su objetivo, que es impedir la circulación de la obra. Y siempre Fernando, me intrigaba esto, ¿no? La gente que, porque a mí, qué sé yo, cada uno ve lo que quiere, lee lo que quiere, no se me ocurriría nunca prohibir la exhibición de nada, ¿no? bien, pasó, Sí poner en discusión, que es otra cuestión, ¿no? Pero no prohibir eso. Y fíjate por que eso el interés. con el peso de la mirada del otro atravesó a todo el arte en general. Sí, Eh, entonces, estas personas, estos personajes que vos, en cierta manera, que le llamás el tribunal censor, y que mm. indican el peso de la mirada del otro, vos, a ver, ¿les atribuirías a ellas una existencia vacía? ¿A qué implica hablar cuando vos decís cómo se vive intensamente? ¿Eso es vivir intensamente una existencia vacía, censurando lo que los otros tienen que ver, lo que piensan, lo que hablan? Porque son existencias que están pensando en el otro, pero, no, pero en términos de coartar la libertad de acción del otro. Porque uno puede pensar en los otros para que los otros crezcan y puedan ser plenamente quienes son. Pero estas personas que están pensando siempre en poner limitaciones a los otros, tienen esas existencias como vacías, pequeñitas. Pero porque Bien, no desarrollan la suya, es por eso. No porque no la tengan, sino porque no la desarrollan. a ver, y cuando vos describís a cada personaje, ¿cómo surge esta cuestión de asesinatos en el cine club? ¿Qué empezó a rumiar en vos para que, a ver, porque yo veo una caracterización exacta de un determinado momento de la vida. Y todo, cómo se va viendo esta cuestión en la tercera edad, Ceci Bonome me diría, no digas tercera edad, es la vejez. A ver, ¿cómo? Porque está perfectamente retratado el amor, yo te decía, la soledad, la Sí. añoranza, la desmesura. ¿Cómo apareció en vos centrarte en ese momento epocal y en un cineclub? ¿Cuándo empezó a Bueno, gestarse en vos esta novela? pasaron dos cosas. Yo cuando surgió el germen de la novela, la semilla, yo estaba estudiando cine en La Plata. Y ya había terminado mi cursada, y cuando uno termina de cursar en Bellas Artes hay que hacer un trabajo de tesis. En cine algunos realizan una película directamente o un clip, y otros hacen ensayos críticos de análisis, que es lo que hice yo. Yo hice un ensayo crítico analizando 10 películas de Leopoldo Torre Nilsson que se basan en textos de Beatriz Guido. Y una de esas películas se llama La Terraza, que es de comienzos de los 60, y entonces tiene todos jóvenes de aquella época, ¿no? De los 60. Y cuenta la historia de un grupo de chicos de familias bien que se encierran en una terraza de un edificio muy paquete de Avenida Libertador y se niegan a bajar. Y están en un día de verano con pileta, con barra para tragos, con vestuario. Pero dice, acá nos quedamos, no bajamos más. Entonces los padres de esos chicos, que son toda gente que está en distintas posiciones de poder, hay alguien que es ministro de gobierno, otro que es un terrateniente, otro que es un importante empresario, otro que es un abogado. Al principio lo ven como algo de chicos, y bueno, ya se les va a pasar, tienen 20 años, es como una rebelión pequeñita de los 20 años y después seguirán su camino. Pero los chicos no bajan. Y cuando ellos, los adultos, los van a persuadir o los intentan persuadir de que bajen, los chicos se vuelven violentos. Y yo cuando estaba analizando esa película, cuando uno hace un trabajo de tesis está muy metido en el tema, en la hipótesis, y está leyendo y viendo todo el tiempo sobre ese tema de que trata la tesis. Y yo me preguntaba por qué esos chicos tenían esa reacción tan violenta, siendo que tenían su vida resuelta, porque eran chicos jóvenes, bellos, sin problemas económicos y tenían como su vida ya como armada. Pero claro, era armada no por ellos, sino por otros, o sea, por sus padres. Entonces, si uno iba hilando, si iba viendo detrás de cada personaje, veía que el chico que estudiaba derecho, el derecho no le interesaba demasiado, pero tenía su papá que era
el director de un importante bufete de abogados, entonces su misión en la vida de ese chico, era estudiar Derecho, recibirse para reemplazar a su padre y seguir la senda familiar. Lo mismo con otro chico que de pronto tiene que administrar un grupo de tierras y no le interesa para nada eso, y preferiría tener una juguetería. Y me centré particularmente en las chicas. Las chicas, algunas estudian, pero no lo hacen por una realización personal, sino para hacer algo. Y todas están seduciendo a esos chicos, porque su objetivo es casarse con alguno de ellos. No casarse con cualquiera tipo Susanita, no, sino casarse con uno de esos chicos de familias bien y ser madre, ¿no? Digamos, que eran cosas igual que no negociables, o sea, no se contemplaba, o sea, la mujer tenía que casarse joven y ser madre. Eh, y algunas se las ve desesperadas porque cuando un chico no le da bola va con el otro y va con el otro, o sea, como que tienen que enganchar a alguno de ellos. Entre esas chicas estaba Graciela Borges, por caso, ¿no? Todas así con la moda de los 60 con mallas y gorritos de pileta, todas muy, muy lindas. Y a mí se me ocurrió por pensar, mientras estaba analizando esa película y analizaba la época, la década de 60 en Argentina, que es bastante difícil de entender porque es una época muy condicionada por todos lados, digamos, por todos los frentes. Y se me dio por pensar, ¿qué sería de la vida de esas jovencitas de 20 y pocos cuando tuvieran 80? Y ahí empecé a armar los personajes. Ya los personajes no se parecen a aquellas chicas. Y lo que hice fue hacer que los personajes transitaran por lugares de La Plata por donde yo también transitaba. Entonces los cineclubs, yo ahí les puse cineclubs, pero en verdad en La Plata, y también en Buenos Aires ocurre bastante, pero en La Plata es muy notorio, hay ciclos de cine gratuitos, que es importante que sea gratuito. ¿Quiénes van a esos ciclos de cine? Estudiantes y jubilados. Entonces era el público, pero que no se mezclaba, o sea, los estudiantes acá y los jubilados allá. Era como el público de esos cines, que son entidades, algunas, por ejemplo, una es una entidad de seguros que tiene una sala de cine, como de conferencia, pero la usan para pasar películas. Otro es un importante centro de arte que está a cargo del municipio. Otro, un centro religioso, y todos íbamos como dando vueltas por ahí, viendo películas. Eh, y yo veía a esas personas grandes, a esas mujeres, la mayoría eran mujeres, y en base a observar algunos detalles y a parar un poco la oreja, empecé a escribir los personajes. Todos los personajes tienen un trabajo de biografía, de construcción, salvo uno, que es un señor mayor, que es un fiscal, que en verdad él desvaría un poco y en verdad lo que ha sido fue secretario en una fiscalía y él se presenta como fiscal. Ese personaje surge en la novela y lo que sé de ese personaje es lo que está en la novela, no sé más de eso, porque fue creciendo pero con el proceso de escritura. Yo en verdad lo necesitaba para que fuera un nexo entre las mujeres que van a investigar una serie de asesinatos y el Poder Judicial, los tribunales. Bien. Y cuando hablábamos nosotros sobre el género, ¿qué Sí, observación hiciste? A ver. vos me habías preguntado si era género negro, si era novela negra. Y yo me apuré a decirte no. Porque ocurre lo siguiente, la novela negra que existe ya desde hace un tiempo, eh, ahora en estos años está en boga y es un género leído y respetado y valorado. En, a diferencia de lo que ocurría en otras épocas, en la década del 30 o en el 40, que se circulaban ediciones muy económicas y que se vendían en puestitos, así como que no era literatura que fuera considerada en serio. Pero ¿qué ocurre? Justamente como el género está pasando por un momento de expectativa y de reconocimiento, buena parte de las novelas que tienen algún crimen le ponen el sello de novela negra. Y eso genera una expectativa falsa en el espectador porque no responde a las normas del género. Las normas del género de la novela negra es, hay un crimen, como también puede estar en una novela policial,
o en una novela de policial que puede ser de enigma o de misterio, pero la diferencia es que en la novela negra no importa mucho la resolución del crimen y, vale decir, no importa saber quién lo hizo, no, sino que importa más bien retratar cierta corrupción que está presente en toda la sociedad, en todos los estratos sociales y en todos los sitios, todos los lugares, ya sea el poder judicial, el periodismo, el poder gubernamental, que es el aporte importante que hace el género negro, sobre todo a partir de Chandler, a la novela policial, porque hasta ese momento el policial era más bien un policial de enigma, que era el que había surgido con los cuentos de Edgar Allan Poe, con los crímenes de la calle Morgue, ¿no? Hay un homicidio y por ende hay alguien que cometió ese homicidio y hay alguien que investiga para desenmascararlo y entregarlo a la justicia y meterlo preso. Bien. Pero en el género negro eso no importa. Y Yo puedo saber quién es el asesino y no poder probarlo, o por ahí lo pruebo, pero hay algún abogado que lo saca. Tampoco importan los métodos, o sea, yo puedo tener un policía corrupto que resuelve un asesinato en una novela negra, en cambio en una novela policial ya no, ya, el policía tiene que ser alguien. Fernando, y si tuvieras que definirla, dirías, a ver, la novela, para que te atrape leerla, vos vas a ir decidiendo, es, vos me lo dijiste, género negro no. Sí, no. ¿Dónde qué dirías vos? A mí me gusta presentarla como una novela de misterio con un componente de thriller importante. El thriller, la novela de misterio es porque hay algo por resolver, que en este caso son varios asesinatos, y bueno, durante el transcurso de la novela, el devenir de la novela, eso se resuelve. Entonces, por eso es una novela de misterio. Y es un thriller porque en el thriller el antagonista, o los antagonistas, que son los homicidas, o el homicida, acecha al protagonista, pero el protagonista nunca sabe bien cuáles son sus movimientos, o sea, los movimientos del antagonista. Y hay un esfuerzo en el escritor o en el guionista por mantener lo más posible oculto el accionar del antagonista. En cambio, si viéramos el accionar del antagonista por anticipado, ahí tendríamos una novela de suspenso. Sí. Que eso en el cine se ve más todavía, ¿no? De decir, bueno, a alguien lo van a matar. Entonces, el espectador ya sabe que lo van a matar, puede saber o no quién lo va a matar, pero el protagonista no lo sabe. Entonces ahí me genera suspenso. Sí. Mira, vos sabés que hay varias partes, pero no que habíamos pensado en leer, sí. Pero así les damos lugar después a las preguntas. Pero hay algo que a mí me impactó y que en esto coincidimos cuando conocen a Silvina Bullrich. Sí. Yo lo había marcado y para no leer todo, porque vos me dijiste que es largo, llegan sí. De vacaciones, pero llega un momento en que se encuentran, ¿no? Y tanto hacen que... Están en el Uruguay, se van de vacaciones al Uruguay, en un momento en que el cambio era muy favorable, y ahí la encuentran a Silvina Bullrich. Se van todos los dos matrimonios, porque también es eso, ¿no? Dos de las mujeres se conocen desde que son jóvenes. Entonces sí. Tienen como un camino recorrido muy, muy parecido. Por esto lo del el transitar la vida juntas, ¿no? Y el compartir sí. Lo que hacen para llegar a Silvina Bullrich, y bueno, estaba comiendo, todos los miraban mal, pero cuando llegan y no paraban de hablarle, y hablaba de los libros, y te cuento, nombrando una novela de Silvina Bullrich que no leí, el ataque de celos, que ya me la anoté, pero bueno, ya la voy a recordar. En un momento... Te va a gustar. Sí. Silvina Bullrich escuchaba a Chiche con una media sonrisa. Se acomodó su cuidado pelo gris y luego comenzó a escribir una dedicatoria en la página inicial del libro. Cuando terminó, le entregó el ejemplar a Chiche y luego nos dijo: amigas, gracias por leerme.
Nunca nos olvidaremos de este encuentro con usted, Silvina. ¡Ay! Cuando le comentemos a las chicas de La Plata que la vimos y que hablamos con usted, no nos van a poder creer. Bueno, tiene la dedicatoria como prueba, dijo Silvina, mientras se tocaba su fino collar de perlas. Genuinas, ¿eh? Y nos extendía la mano derecha para que la saludáramos. Chiche hizo una de esas reverencias que tanto me irritaban y que parecían ser del agrado de Silvina, y yo solo atiné a darle un saludo cauto. Salimos del restaurante vigiladas por las miradas enfadadas de los mozos. Caminamos hasta el auto, escuchamos los reproches de nuestros maridos una vez más y nos sentamos una al lado de la otra a leer la dedicatoria. Queridas lectoras, he sabido que nuestros hijos siempre abandonan el hogar familiar, que nuestros maridos mueren invariablemente antes que nosotras y que nuestros verdaderos amores son pasajeros, mutables y efímeros. Tras conocer estas certezas, solo resta decidirnos a cimentar nuestro propio destino. Con cariño, Silvina Bullrich, Punta del Este, enero de 1980. Fíjate cuántas cosas aparecen en esa dedicatoria, cuántas miradas para pensar la existencia en un momento de la vida. Esas chicas de las que vos hablabas, de adolescentes, hoy ya tienen otro recorrido de esa vida que están habitando, ¿no? ¿Por qué se te ocurrió este encuentro con Silvina Bullrich? A mí me pasaba que, bueno, yo estaba leyendo libros de Silvina en ese momento, y me pasaba que necesitaba escuchar las voces, que también me había ocurrido con Beatriz Guido. Nosotros, sobre todo la generación que, digamos, de los 80 para acá, ¿no es cierto? Los escritores que podemos escuchar en archivo son los varones, Cortázar, Borges, Manuel Puig. Después, bueno, por supuesto, Bioy y Sábato, ya yo en entrevistas ya de muy mayores yo los veía. En cambio, las escritoras famosas de los 60, es muy difícil encontrar entrevistas en audiovisuales y en textos sonoros. O sea, es muy difícil escucharles la voz, ¿no? Hay otros escritores, no sé, bueno, Cortázar, que tenía además esa entonación y ese modo de hablar tan particular, pero Sábato también, o sea, uno siente la voz de los escritores. Y me ocurría que con estas escritoras no le podía sentir la voz, entonces traté de buscar información sobre ella, que también me costó, aunque hay algo hecho, y a partir de eso que encontré, inventé una voz para Silvina Bullrich. Sí. Que me intriga saber si está cercana a la real o no, porque es una voz imaginada, no está hecha. Sí, y por eso hay que leer la novela. Mira, ¿qué te parece si nosotros hacemos un paréntesis aquí en el diálogo, habilitamos Sí. que el presidente Alejandra, habilitamos las preguntas y después seguimos leyendo las preguntas, ¿te parece? Para no hacerlo... Me parece bien, Ale, me parece bien. Me gustaría que le contemos a la gente que nos acompaña de qué va la novela, la trama. Dale, yo creo que ¿Querés contar la voz o querés que cuente eso? No, contalo breve, porque no cuentes detalles así. No, breve. La novela está situada en la ciudad de La Plata y cuenta la historia de un grupo de abuelas que tienen 80 años, más o menos, que una vez por semana van a un centro cultural a ver películas italianas. Y ese mes están viendo unas películas muy fuertes de un director que se llama Dario Argento, que son todas películas con muchos crímenes y homicidios y muy mostrados en pantalla. Y a tal punto que una de ellas se queda tan conmovida que se retira en medio de una función y al día siguiente aparece muerta, cruelmente asesinada. Ellas, las compañeras, empiezan a ver que el modo en que esta compañera murió es muy parecido a cómo muere un personaje de una de estas películas, y empiezan a pensar que alguien está imitando las películas que se proyectan en el cineclub sobre víctimas elegidas dentro de su mismo entorno.
porque luego empieza a morir otra y luego otra. Pero ¿qué pasa? Esos crímenes están inmersos en una ola de crímenes contra ancianos, entonces la fiscalía que investiga está desbordada porque tiene 3 o 4 crímenes de este tipo al día y no les creen, no piensan que eso pueda ser verdad, entonces no les queda otra que ellas iniciar una investigación para dar con esa persona que las está matando antes de que termine con todas ellas. Bien, no digas más. No digo más. No digas más. También se me estaba ocurriendo La Guerra del Cerdo, otra novela que tiene que ver. Sí, yo la tenía muy en mente. Bueno, Nilsson hizo una adaptación muy buena de esa novela. La novela es excelente, la de hoy. Y sí, ahí está más llevado desde el lado de los varones, porque el protagonista es un anciano y es la vida de él y del hijo. Sí. Bueno, Alejandra, acá estoy. Bueno, Fer, yo te quiero preguntar, yo ya te dije. Sí. También, bueno, yo te voy a preguntar un poquito de lo de atrás de la novela, que si bien nos intriga a todos los lectores, ¿no? Siempre en un escritor hay algo más. Ese personaje que vos creaste, de esa abuela, de que alojaba a todos en su casa, de que cocinaba, de que le hacía el sanguchito al fiscal, de que le prestó su habitación. Sí. Esa abuela, que es cualquiera de las abuelas de nosotros, ¿no? Que está inspirada más que nada. ¿A vos ese personaje, más allá de lo que nos contaste, lo relacionaste con alguien? ¿Que lo describiste tan bien? No, yo cuando empezó el personaje me basé en Beatriz Guido, pero solamente para ponerle el nombre. Después seguí. Pero como yo estaba haciendo esta investigación, Beatriz Guido escribía, era una de las escritoras más leídas en los 60 y en los 70, y también la acompañaba a su pareja, que era Torre Nilsson, para financiar las películas. Y ellos eran de los primeros cineastas argentinos en ir al exterior a pedir financiación para películas que se rodaban acá. Y ella tenía algo así como de armar que siempre hay personas así, por suerte. Por ejemplo, hacer que las otras personas se sientan bien, armar los espacios, ya sea que haya mucho o haya poco. Tenemos este pan con manteca, bueno, lo dividimos y comemos eso todos y nos tomamos un momento para nosotros. Y si hay más, lo disfrutamos también. No es que... ahí también a ella le pasa algo que es que está educada para eso y no puede desprenderse. Entonces, a veces a ella le pasa en un pasaje de la novela que lo que vos decís, debe alojar al fiscal en su casa. Pero ella, si pudiera elegir, no lo alojaría. Diciendo, bueno, arreglar. No. Pero tiene como la obligación, y esa obligación, ese mandato, está tan arraigado en ella que no puede decir que no puede ni siquiera pensarlo. Porque además cuando lo piensa es porque ya lo hizo. Está la policía que los cuida, después llega el fiscal nuevo, las amigas, todos en su casa, así que por eso a mí, viste, me dio como ternura ese personaje. Para impactar, por ahí hay mucho de Confitería La París. Sí. Bueno, es un clásico, ¿no? Que La París existe ahora en La Plata, si bien es la confitería más famosa y más antigua que hay, ¿no? Claro, pero compraban medias lunas en la panadería de la esquina, las ponían en paquetes. Sí, con el papel de La París. Y vendía más. Sí, Fernando. Bueno, eso sí está tomado de seres reales. Yo conocí a unas señoras que hacían eso, que guardaban los envoltorios y después los usaban, en algún momento los usaban. Yo conocí mucho La Plata y veo que los detalles que vos pones en la novela, por ejemplo, la fotocopiadora debajo, enfrente a la facultad, que debe seguir existiendo, calculo, que existe. Yo digo, bueno, ahí fue cuando descubrí, te pregunté a vos, Fernando, ¿cuántos años estuviste en La Plata? Porque hay muchos detalles específicos en tu novela. Sí. Así eso que, bueno, es de vivir allí, sí. Pero la novela no tiene mucha investigación de los lugares, sino que los lugares donde los personajes están, salvo los tribunales, pero después el resto de los sitios son sitios donde yo iba.
Me imaginé. Entonces, Sí. salvo la París, que yo nunca entré, pero es una confitería que está en una esquina, que ahora tiene algunos problemas económicos por esta situación. Mm. Eh, y está la gente que está adentro está exhibida como si fuera una vidriera. Y uno va a eso, o sea, el que va ahí es Es porque todo, quiere en realidad que la lo vean. confitería es toda vidriera, todo Es toda vidriera, vidriera. es toda la Entonces vos pasás esquina. por ahí Mm. y te llama como a ver la gente que Sí. está adentro. Y mayormente Eh, el público de la París son gente mayor. sí, En sí, su sí. mayoría van a tomar el té todas las tardes, es así. Claro, el horario pico es ese, 5 de la tarde está Ujú. lleno y ya pasadas 8:30 están cerrando porque ya está, Sí, se sí. terminó. Sí, sí. Bueno, Fer, yo dejo que alguien más pregunte porque después voy a seguir y si no te voy Bueno, a cómo cansar. no, cómo no. Activen sus micrófonos, el que quiera preguntar y Fernando le va a contestar. O el que quiere hacer algún Con todo comentario, lo gusto. que desee. Vero, qué raro Vero. ¿Dónde está Vero? No me escucha. No, para que yo estaba pensando también en relación a esto de, pueden pedir la Ahí palabra por, está. Sí, Dale, dale. escriban la preguntita o hacer preguntas por aclaro. Vayan pensando en relación a esa trama. ¿Por qué vos específicamente, Fernando, te posicionaste en la proyección, más allá que dijiste era un director de cine que remitía a películas así intensas donde había, ¿por qué elegiste ese director y no otro? ¿Y por qué cine italiano? Porque ya sé, como decía Alejandro, es un cine italiano, a ver, ¿qué querés que yo diga? No, pero ¿por qué específicamente ese director de cine? bueno, a mí me ocurría, pero como le ocurre a toda la gente que estudia cine, que es que los italianos tienen mucho cine muy bueno y tienen épocas muy marcadas y esas películas, todas ellas, sobre todo las de la década del 50, del 60 y del 70, circulaban por acá, por Argentina y eran de referencia. Eh, y hay varios directores que se nombran en la novela que yo estudiaba sus obras, de Pier Paolo Pasolini, de Liliana Cavani, pero este director en el que el profesor Minetti hace la programación de su cine de este mes, que se llama Dario Argento, era un director que yo había visto de niño. Son películas para grandes, pero yo las miraba de chico. Y son películas donde la muerte está muy teatralizada. Hay homicidios muy sangrientos, muy impresionables, pero están teatralizados. No es la cruda verdad, sino es al revés. Es más como si fuera una ópera. De hecho, Darío Argento tiene mucha formación de ópera, de puesta en escena de ópera. Y Bien. él tenía algo muy particular, que es que hacía películas con muchos crímenes, con muchos homicidios, y tenían esos homicidios cierta como cadencia dramática, o sea, cada 10 minutos había un homicidio. Eh, y, y lo fascinante visualmente es ver cómo se hacía la puesta en escena de ese homicidio. Y también tenía algo que a mí siempre, durante muchos años, me costaba procesar, que era que además tenían humor las películas. Pero vos podías adherir a ese humor o pasar de él. Entonces, si te gustaba más el género thriller, que él desarrollaba, que al principio era un género thriller con un homicida que era una persona, y luego ya empezó a hacer películas más esotéricas, donde quienes cometían los homicidios o eran brujas o eran gente poseída. Y ya te digo, tenían en esas mismas escenas, tenían humor. Entonces la película funcionaba muy bien acá, también, en parte por eso. Pero a mí me costaba siempre entrar en el humor de las películas hasta que en una oportunidad fui a un festival de cine en Buenos Aires y se presentaba una película de él que se llama Non Hosono, donde hay un homicida que mata eh, chicos y en un momento eh, piensan que el homicida es un enano. Entonces el policía hace una rueda de reconocimientos con sospechosos enanos y,
y en un momento piensan que es un enano, pero en verdad ese enano ya había fallecido hace muchos años. Entonces, bueno, si es ese enano que falleció hace 20 años, entonces ¿quién está enterrado allí? Entonces van al cementerio y desentierran el cajón del enano, y es un cajón pequeño. Y cuando ves esas escenas, a mí, que yo lo veía como un thriller, ¿no? Es una rueda de reconocimiento de sospechosos, la gente se mataba de risa. Pero a mí no me molestaba, no es que te moleste porque o entras en un registro o entras en otro. A mí no me hacía gracia porque, bueno, si el sospechoso es enano, entonces la rueda de reconocimiento va a ser con enanos, del mismo modo que si el sospechoso era alto y rubio, la rueda de reconocimiento se va a hacer con varones altos y rubios, ¿no? Eh, y bueno, me intrigaba eso, cómo él lograba hacer los dos géneros sin que uno solape al otro, que a veces es algo que ocurre. Acá es difícil de hacer, Campanella lo hace bien, incluso lo hace en la película, que es bastante difícil para filmar y para ver, eh, donde la película que está basada en la novela de Sacheri, El secreto de sus ojos, que de Perdón, pronto sale... Sí, ay, perdón que te corté. no, Tenemos preguntas, tenemos sí, cómo no. comentarios. Como yo le decía a Gaby, yo las puedo ver enseguida, pero después no las puedo volver a ver. Anabel Araya había hecho una pregunta. A ver, yo no la puedo leer. Yo la leo. Bueno, Anabel gracias. Ayala preguntó, con respecto a la pregunta, ¿cómo se vive intensamente las existencias vacías? Entonces te quiere preguntar, ¿cuán importante es la mirada del otro? Bueno, ese es en parte lo que quiere desentrañar la novela, ¿no? ¿Cuánto pesa la mirada del otro? Porque el personaje protagónico, el de Beatriz, está entre dos posturas, ¿no? Una amiga ya está como diciendo, bueno, ya terminamos, ya está, ya lo que había que vivir ya lo vivimos y ahora es como seguir hasta que se termine. Y otra vive la vida como intensamente, demasiado intensamente. Y ella está entre esas dos opciones, es como la opción intermedia, como diciendo, bueno, sí, yo quiero vivir mi vida, quiero tener mis proyectos, pero si me enamoro de un señor, no quiero irme a vivir con ese señor, porque yo eso ya lo hice, ya está. Eh, entonces, también tienen esa mirada de como de misión cumplida, de mandato cumplido, ¿no? Ya me casé, ya crié mis hijos, ya me ocupé de mi marido, ya lo despedí. Es como que este tiempo es para mí. Entonces, trato de hacer las cosas que a mí me gustan. El tema es cómo vivir con proyectos, ¿no? Porque si no, si uno hace solo lo que le gusta, es una vida muy hedonista. No digo que esté mal vivir esa vida, pero también proyectar y proyectar con otros, más allá de la edad que uno tenga. Porque a veces los proyectos se ponen muy en la mente de una persona joven y el proyecto también puede estar en una persona mayor. Debería estar, pienso yo, ¿eh? Debería estar para que esa vida sea plena. Y yo ahí, ¿sabés con qué lo conecto? Con la censura que vos hablaste antes, esto de la mirada Sí, del otro, porque son formas de censura. No es sí, una censura a un film, pero son miradas que censuran vidas de otros. sí. Y esta generación, que es la que eran jóvenes en los 60, o sea que es una generación que nació a finales del 30 o principios del 40, atravesó todos esos procesos, ¿no? De la censura muy social, de los condicionamientos sociales. Y entiendo que la Acá, mayoría lo superaron, o sea, atravesaron, pero lo superaron también, sí, ¿no? pero Son las vos dos crees cosas. que hoy no sigue pasando esta cosa de la mirada del otro, que vos decís muy Sí, de los 60 el condicionamiento social, y hoy no. me parece que hoy vos podés tener otro grupo de pertenencia. Y me parece que en aquella época era difícil cambiar de grupo de pertenencia y tener una mirada diferente. Sí, Aquí hoy, si vos tenés amigos y esos amigos no te aceptan como sos, bueno, podés crearte otro vínculo de amigos o podés tener gente que esté incluso en otros países también. Como que uno puede sentirse cercano y pertenecer a un grupo sin que ese grupo te esté juzgando o te esté condicionando. Me parece que hoy tenemos esa posibilidad. Hay otros comentarios, Ale. sí, bien, Diana, soy el lazo que tejo con los otros. Sí. Y hay preguntas, las chicas, ¿dónde se compra el libro? Ah, sí.
Bueno, hay algo importante. Ahora el libro está disponible en Amazon para comprar como ebook y también está para comprar en papel, pero como es caro traerlo, eh, vamos a financiar una tirada para que quien guste lo pueda adquirir a un precio accesible y esa tirada va a estar disponible en diciembre para leerlo en papel. Y estará en librerías y lo venderemos así entre nosotros también. Así lo pueden leer. Sí. Para la Había un Navidad, sí, cómo no. Había un comentario, sí, había un comentario de Analía Caldentey que dice, antes que nada, felicitaciones, la novela es muy Ah, gracias. atrapante, tal como Gracias, dijo Analia. Fernando, es un género vivo que habla de forma directa de los problemas de la gente, además de hacer un análisis realista de la sociedad. Lo evidencia perfectamente. Un placer leerlo, gracias. Ay, muchas gracias. Yo me activé el micrófono porque quería hacer una pregunta hoy, no sé si la puedo hacer. ¿Cómo no? Adelante, adelante, Vero. Porque yo cuando leí tu novela, Fernando, yo la terminé de leer y dije, ¿qué novela cinematográfica? Y te Sí, mandé el mensajito. sí, Te dije, esta novela, ¿la pensaste como un guión de cine? ¿Nació así? ¿Tiene que ver? sí, Porque tiene que ver, sí. viste que cuando uno lee un libro, uno dice, este libro es para llevarlo al cine. Sí, cuando Hola. surgió, sí, cuando surgió yo estaba escribiendo guiones y surgió como una serie, sí, pero nunca tuvo desarrollo de serie. Después, una vez que estaba armado el argumento, yo empecé a escribir la novela porque necesitaba escribir algo en primera persona. El guión a mí me fascina como texto, pero hay que escribirlo muy escuetamente y siempre en tercera persona, y hay que esperar que eso después alguien lo filme. Entonces no existe, no tiene entidad por sí misma, sino el guión tiene entidad en la medida en que sea una película o una serie ya realizada. Y entonces me puse a escribir la novela y me liberé, lo primero que hice fue liberarme de esa voz de tercera persona a la que te obliga el guión, donde uno tiene que describir lo que sucede como si lo estuviera viendo, y me apropié de una voz en primera persona que es la de la protagonista, bueno, me interesó mucho esto porque era una personaje que estaba muy distante de mi persona y, y me servía mucho para evadirme de ese trabajo de tesis que era como muy académico, entonces como para tomarme unos recreos, escribía como si fuera esta señora de 80 años. Que es Mira, algo que recomiendo hacer, Ale, aprovechamos que tenemos las chicas ahí. Escribir ficción, el formato que sea, cuento o novela, el teatro también es interesante, pero el cuento y la novela. Y tratar de escribir en personajes distantes a nosotros, o no digo opuestos, pero que pudieran tener una cierta lejanía para trabajar la empatía, ¿no? La empatía con los otros. vos sabés que a raíz de las preguntas de Vero y de lo que Analía comentó, que se reflejan los problemas cotidianos de la gente, de una edad determinada, y vos hablaste de los proyectos, que pareciese que los proyectos están destinados a un determinado momento de la vida y que estaría bueno que en una determinada edad también esos proyectos tuviesen fuerza. ¿Vos por qué crees que a ver, en tanto mandato cultural pareciese que, vos me vas a decir, pero no, Alejandra, ya no es tan así, pero pareciese que hay yo por ahí lo siento y es, lo leo, viste, esta lectura a través de la vida de los personajes, como que, bueno, ellas se habían, como dijiste, llegaron a una edad, hicieron todo lo que estaba determinado y ya está. Como que más opción, salvo una de las protagonistas que tenía otra vida Sí, diferente, las demás es como que puede hablarse de resignación, como que ya no tenían otra opción, ya está, ya habían cumplido, ya está. No hace, fíjate que hay
una cuestión de género también, que la abuela hablaba de su nieta que estaba en España y le decía cómo tenían que vincularse, porque había una situación que también no es aceptada, que también estamos llenos de prejuicios. ¿Se comprende lo que preguntar o estoy enredando? Sí. No, está bien. Yo siento que ella proyecta mucho en su nieta. Sí. La nieta no es lo que los papás hubieran querido como para ellos, que también siempre es un tema ahí, ¿no? La llegada de los hijos y lo que uno proyecta, o lo que los papás proyectan en los hijos, y después lo que los hijos son y somos, ¿no? Como que cada uno hace su vida. Y poder aceptar eso, y ella se pone en el lugar de la aceptación, porque ella tiene una nieta que deja la universidad para irse a servir mesas en España, y se pone de novia con una chica allá, y la abuela la acepta y habla de eso con ella todo el tiempo, y la madre de la chica no, como que es un tema como tabú. Por eso también te quería significar esto de que esa generación que nació en los 40 también pudo, una parte, digamos, resignificarse y cambiar la concepción sobre todo, por ejemplo, ante la homosexualidad, que era, esa década de 60 y de 70 era muy homofóbica, y bueno, eso ha cambiado, entiendo yo. Y también ha cambiado en la mente de las personas más grandes. Sí. Si vos me permitís, Alejandra, capaz que yo respondería a tu pregunta con una pregunta que aparece en la novela. Y la busqué. ¿Por qué suponías que mi vida no era plena? ¿Vos por qué suponés que la vida de una persona así no es plena? O sea, también cada uno hay que ver cómo entiende esa plenitud. Pero Sí. Tomo también esto, porque en un momento entre ellas se preguntan esto. Sí, yo eso también lo veo como un método de censura. Cuando una persona X le dice a otro, tenés que hacer esto, aquello, otro, y siempre es como vivir la vida, salir o hacer esto y aquello, le estás indicando lo que tiene que hacer. Y para ahí la persona que está en su casa leyendo un libro, no quiere ir de acá para allá, o no quiere estar en una fiesta o estar con aquellas personas. Digamos, también la libertad de elección también es el no. Sí. Había otros comentarios también, Vero, fíjate o Ale, se los pueden leer a Fernando. Sí, yo ahí los estoy buscando. Está María Cecilia Pérez, que agradece. En el Instituto 80, que eso habrá sido Mariela, que dice, el libro va a estar para regalar para Navidad, o Gabriela. Sí, claro que va a estar para esa fecha. Y va a estar disponible en nuestra biblioteca también. Sí, Sandra dice, cuando comencé a leer la novela no pude parar hasta terminarla. Cada personaje es totalmente identificable, sacado de la realidad. Hay momentos que te deja pensando, muy profunda, pero bien disimulada. Sí. Qué bueno, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Es verdad. Mira, atando cabos de vínculos, ahí el saludo de María Cecilia Pérez es hija de tu maestra que tanto dice que sos brillante a todo. Ah, gracias, sí. Qué divina, gracias. Fue su maestra de primer grado. De primer grado, así es. Las marcas. ¿Puedo hacer otra pregunta o estoy adelante? Sí, pero dale. A mí, yo digo que cuando alguien decide qué nombre ponerle a sus personajes, también esto es una decisión que uno piensa mucho. Entonces me encontré con muchos apellidos de Casares. Bocanera. Sí, es verdad. Exactamente. Sí. Frascarelli, Bocanera, Minetti, Trombetta, Camiletti. Sí. Y uno, me los anoté, y uno les pone la cara, porque ¿quién no conoce un Camiletti, un Minetti, un Frascarelli?
un Bustamante, un Bocañera de Casares, y te lo juro que yo lo leía y digo, bueno, a ver, le pongo cara al personaje también. Ahí lo que me pasó, Vero, es que yo estaba buscando, como es un centro cultural italiano, estaba buscando apellidos italianos y, y me puse a buscar entre las cosas de Casares. Entonces busqué en los diarios, en esa época todavía estaban las guías de teléfono, pero son familias que yo no conozco, salvo a la profe Trombetta, que la conocí después, pero después el resto de las familias que están ahí nombradas, yo no las conocía, no las conozco. Entonces por eso también las puse en el libro, porque me sonaban eh, muy, muy interesantes los apellidos para poner en personajes y por eso los usé. Que es lo más lindo también de ponerse a crear los personajes, armarle el nombre, los apellidos y la biografía. Y armarles la vida. Y armarles la vida, sí. Claro, ¿qué me quedé pensando? ¿Por qué, o si por ahí vos me decís, no. Sí, ¿por qué se presenta esa etapa de la vida como precaria y vulnerable? O por ahí yo lo sentía así, ¿no? Como que, vos dijiste, mirá, se estaba dando como que mataban ancianos porque, a ver, estaban atravesados por una situación de vulnerabilidad, de precariedad frente a la condición. Por ahí es una percepción, vos, lo estoy pensando ahora por lo que tengo escrito acá. ¿Cómo lo pensás vos, Ale? Yo lo pensaba porque veía en ya te dije, salvo una de las protagonistas, Sí. que uno se lleva una sorpresa después, ¿por qué se las presenta como una existencia vulnerable? Y fíjate que está también en la dedicatoria de Silvina Burrich que le hace a estas personas, como que bueno, los hijos se van, como que hay toda una cuestión que en otros momentos de la vida no se da. Me parece que tiene que ver con que las vidas de las protagonistas están muy hechas al servicio del otro. Entonces, cuidar del marido, cuidar del hijo, cuidar del padre, cuidar. Entonces, cuando todo eso ya no está, porque el hijo ya es mayor, el marido falleció, entonces se quedan sin qué cosa sostener, digamos, ¿no? Y eso las pone en un lugar vulnerable porque queda como un tutor sin planta, como que quedan ahí. Sí, bien. Alguna Vero decía que no por la cabeza, ¿viste? ¿Qué era lo que no? No, yo no estoy tan de acuerdo. Para mí o conmigo. Era porque, y bueno, eso tiene que ver con cómo cada uno atravesó la lectura. Sí. Para mí, se hacen las vulnerables, pero no eran para nada vulnerables. Bueno, sí. Eran como una forma de imponer lo que querían. Hay un personaje que es una profesora de castellano jubilada, sí, que hace como de abuelita, ¿no? Como que no puedo, no ando, no. Y en algún momento cuando lo necesita, deja el bastón. Sí. Que, bueno, como que se pone en ese papel como de abuelita impedida, imposibilitada, y en algunos momentos salen de ahí, salen de ese papel. Pero después la mayoría del tiempo... Como abuelas que quieren buscar la justicia por mano propia, o sea, que quieren ver quién es el asesino, o sea, yo no las veo vulnerables, al contrario, por ahí como dice Vero, las veo muy fuertes para lo que era aquella época, que ellas buscaban su lugar, ellas querían investigar, iban hasta el lugar donde sucedían las cosas, yo las veo así, yo pienso, ¿no? Yo pienso, Ale, que eso tiene que ver con que se les presenta un objetivo. Hasta ahí, hasta los crímenes, ellas están como viviendo el día a día sin mayor objetivo a largo plazo. Claro. Y a partir de ese homicida que las acecha, ellas encuentran un objetivo, que es encontrarlo y entregarlo a la justicia. Claro. Entonces, ahí cambia el dinamismo de los personajes y podemos ver otras facetas que no veíamos antes, cuando solamente iban al cineclub
iban a la Paris a merendar, como que serán las rutinas. Claro. Sí, También es interesante, también me parece Teresita Camilletti, que si no mal no recuerdo era la catequista. Sí, sí. Ahí hay una bajada de línea, un poquito, una mirada acerca de las cosas, que sí, también cobra sentido sobre el final. Pero se ven sí, todos los personajes. En todos vos tenés un posicionamiento frente a la vida, frente a la existencia, frente a la familia, frente al proyecto de vida, frente a la profesión. Miren, en un determinado momento, cuando había una inmobiliaria que quería comprar la casa, pero bueno, hay todo un entramado ahí frente a la existencia. Y al aferrarse y al pertenecer y al no irte de aquello que es tu lugar conocido y tu territorio. Porque en cierta manera estaba plagado de recuerdos. Cada lugar tenía un sí, recuerdo que la determinaba. sí. Fer, contanos un poquito, a ver, ¿dónde escribiste vos tu novela? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? ¿Cómo? Todo eso que a mí me gusta saber, vos sabés que me gusta. Bueno, bueno, lo sé. Cada texto tiene un contexto diferente. En este particular, yo lo escribí en cuadernillos, así a mano, hice una primera versión en cuadernillos. En La Plata, yo en aquel momento no tenía dispositivos para escribir de, Máquinas de tecnológicos. escribir había en ese momento, ¿no es cierto? Lo que pasa ¿O es que no? estábamos era así, eh, ya la máquina ya había quedado de lado, yo empecé en la facultad con máquina de escribir, pero ya había quedado de lado, entonces si había que hacer algún trabajo práctico íbamos a algún cibercafé, Claro. eh, porque las computadoras eran caras y todavía no estaban las computadoras chiquitas, o sea que había que comprarse la computadora de mesa, o mejor dicho, estaban las chiquitas pero eran inaccesibles. Claro. Y entonces toda esa novela está escrita así a mano y después en cuadernillos. Y después yo iba pasando esa novela a Word y una amiga me la iba viendo y yo tenía en ese momento como el miedo de salir del guión, porque yo me estaba preparando mucho para la escritura de guión, que es algo muy específico, y me encontraba con que de pronto estaba escribiendo una novela que no era algo para lo que yo me había preparado, ¿no? Claro. Y esta amiga me alentaba mucho, me decía, bueno, pero es lo mismo, es un escritor, cuando deja el guión y escribe una novela, es lo mismo, es una persona que... Y, y bueno, ahí sí terminé una primera versión después de un tiempo, porque en el medio estaba escribiendo este trabajo de tesis del que les hablaba, y la dejé reposar, después la retomé, la seguí puliendo, tiene varias pulidas Por eso cuando me dicen que se lee fácil y fluido, digo, bueno, qué bien, porque Sí, está hecho así como... es una novela que querés seguir, a ver qué sucede, todo el tiempo te tiene atrapado, por ahí en un momento pensás que el asesino es uno, después cambiás, después te pasa otro, te Sí, pasa todo, bueno, a mí me pasó por lo menos toda esa situación junta, y quería terminar, porque digo, ¿quién es el asesino? Que eso es lo atrapante, ¿no? De leer algo que en todo sí. momento te tienen un hilo, ¿viste? Sabiendo qué pasó, que, bueno, a mí me encantó. Fer, ¿y te Bueno, por gustaría eso me alegra escribir? mucho porque era lo que me había propuesto, que sea así con capítulos cortos, entonces uno termina un capítulo, pero ahí estás ya Sí, como que son las 12 de la noche, tenés que ir a acostar, pero bueno, leo otro, pero total son 2 páginas, y bueno, leo otro y así. sí, Y cuando querés acordar ya terminó, sí, sí. está bueno. Fer, ¿te gustaría volver a escribir Sí, otra novela? sí, ahora este año es medio complicado la situación que tenemos de encierro, contrariamente a lo que uno podría suponer, es contraproducente para la escritura. Ah, Aunque mira, hay gente, qué sé yo, que ha hecho novelas encerradas en cárceles, en manicomios, pero no sé si tiene que ver con la sobreinformación, tal vez algo de eso haya. Como que no tengo como la cabeza para sentarme a escribir. claro. Solamente en estos días estuve escribiendo un proyecto de guión para enviar a un concurso, pero sí tengo una novela que está ahí iniciada,
que debe estar en un tercio del trabajo o un poquito más, que yo supongo que es una novela que va a ser para chicos, pero no estoy muy seguro. No sé si es una novela dirigida al público joven, de preadolescentes, o si es una novela en verdad con niños dirigida para un público adulto, como puede ser una novela de Manuel Puig o de Silvina, o algún cuento de Silvina Ocampo, perdón. Todavía no sé muy bien eso, ya cuando empieza cuando logre terminar el trabajo y lo pueda dar a lectores, ahí veremos qué es exactamente. Si es una novela para grandes protagonizada Claro. por chicos, o si es una ¿Para qué tipo novela de lectores? para qué tipo de lector. Y está centrada en dos géneros, el policial y el género fantástico, como de horror fantástico. ¿Sabes qué Y noté yo? transcurre en un pueblito. Perdón, ¿qué noté yo que pensé que me iba a encontrar y no me encontré? Ilustraciones en tu novela. Bueno, vos me habías dicho eso, lo de las ilustraciones, y yo me quedé y digo, pero podría tener, porque Sí. habría que buscar un ilustrador que Mm. lleve adelante la tarea, pero sí, podría tener porque es un libro que propone imágenes visuales, entonces Sí, podrían sí. ser, Mm. sí, 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 sí. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna preguntita por ahí? Porque yo no veo nada, o sea, no puedo mirarlo. Ale, ¿vos ves algo ahí, o ¿No? Vero? ¿Vero? No, a ver, estoy mirando a ver si hay alguna otra preguntita en los comentarios o hay algo. No. No. Bueno, ¿dónde se puede conseguir? Ya Ya dijimos. está, sí, sí. Sí, Ya está. No. Nada. Ya, Bueno, ya. Fer, si vos querés, vamos dándole un cierre a este lindo sí, conversatorio. Eh, hermoso. Me gustaría cerrarlo más que nada con el público presente, que nos digas vos, ¿por qué vos recomendás tu novela? Bueno, yo pensé esta novela como una novela de entretenimiento. O sea, es una novela para leer en un fin de semana, para leer en una sala de espera. Eh, Así, en esos momentos como dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Por ahí tengo 15 minutos. Bueno, leo un capítulo de la novela. Está pensada de ese modo, ¿sí? Para que sea una novela que te lleve, que uno de a poco se va adentrando en la trama, en los personajes, y cuando querés acordar, estás ya dentro de la novela y querés, como dicen las chicas, saber cómo termina, quién es el homicida y tal. Y la pensé particularmente sintiendo que esa novela iba a ser leída por alguien, por algún lector o lectora. Yo a veces veo que hay escritores que dicen, bueno, escribo para mí o escribo sin saber para quién, y yo digo, no puede ser. Si uno escribe un texto tiene que ser para alguien. Ese alguien puede ser idealizado, puede ser esto que, no sé, yo pensaba mucho en los lectores que están que tal vez no pueden hacer otra cosa, ¿no? Que por ahí están o en la cama de un hospital o en la sala de espera de un médico o en algún lugar así como que hay que esperar y decir, bueno, me acompaña la novela. Y me gusta también ese concepto del personaje que acompaña, ¿no? De esto que uno termina de leer la novela y el personaje está con uno, aunque la novela ya haya terminado. Es Eso verdad. también me gusta y traté de que eso estuviera, de trabajarlo, ¿no? De que Y los, fueran personas que pudieran ser cercanos a nosotros, aunque no sean como nosotros, ¿no? Ujú. y lo seguís pensando, y lo seguís hablando, y lo seguís recorriendo, y le vas encontrando siempre una mirada diferente a medida que va pasando el tiempo en que vos culminaste esa lectura. Siempre, Ale, voy a leer un último comentario que me llegó por WhatsApp porque dice Bueno, que se desactivaron los comentarios de ah, acá de mí. Es de Ah, Analia Calistey y dice que ella quiere decir que hay tantas lecturas como lectores y que por lo tanto son muy interesantes todas las interpretaciones que puedan hacerse. sí, bueno, genial. Sí, sí, yo pienso que la novela te habilita varias lecturas, ¿eh? Y sí. depende cómo uno entre en la novela, depende también el momento en que uno se encuentre, de la vida también. Me Y parece yo creo que que puede si la modificar la leemos dos interpretación. veces, viste que cuando vos lees dos veces una misma novela, a veces le buscas Sí, otra interpretación diferente. sí, sí. No sé por qué, pero a veces nos pasa.
Que Sí, cuando yo la soy lees con más detenimiento o analizás mejor las cosas, viste que le ves otra mirada a veces. Pero bueno, sí, en esta novela que es de género, al leerla por segunda vez, ya resolviste la parte del asesinato, ya eso ya pasa a un claro. segundo plano y podés ir viendo en detalle otras cosas que tal vez tengan que ver con la caracterización de los personajes o con el contexto. Claro. Bueno, Vero, Ale, ¿quieren agregar algo más? ¿Algún No, comentario? un Nada. placer, un Bueno, placer. Un Fer gusto, de verdad. y Ale, Fer, nuestro invitado estrella de hoy. Gracias por estar. La novela es súper recomendable para todos, así que ojalá la puedan descargar y la puedan leer. Ojalá la podamos tener pronto y nos podamos ver en biblioteca para poder Sí, prestarla. va a Y estar en la biblioteca. bueno, nuevamente, gracias Fernando, gracias Ale, gracias Vero por la ayuda. Y bueno, y ojalá pronto podamos hacer otro conversatorio con tu nueva novela. Ojalá, y ya Ojalá, uno presencial, ojalá en el instituto, ojalá, ojalá, que se ojalá el dé, que año se que dé. viene. Y en los Ojalá. comentarios, es cierto, un placer escucharte. Podríamos dejar Gracias. hablando. Es cierto, siempre es un placer escuchar a Fernando. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Nosotros tenemos el gusto de conversar seguido con él y sabemos que da mucho placer escucharlo, así que Es recíproco. felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto para mí también. Y gracias a la gente que nos ha acompañado, ¿sí? A los asistentes. Sí, por Por supuesto, el gracias a interés, por todos. las preguntas. El aplauso virtual, dice Mariela. A ver. El aplauso virtual que siempre Bueno, hacemos. esperen. Ahí está. Ah, ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Me dijo, ahí yo también estoy. Sí, Maite, un placer Hola, también. Gaby. Sí, sí, lo sé, Maite. Y Gaby, bueno, sí, claro que sí, está Maite, sí, sí, que sí. está Gaby, estamos todos. Bueno, Estas Bueno, cosas se repitan, que estos encuentros se repitan. Que por así sea, que supuesto. así sea. Bueno, gracias. podemos Bueno, conversar de cine otra vez, ¿eh? Otra vez, pero cómo Podemos no, conversar de cine. con gusto, sí, Miren, sí. miren la ¿Cómo no? propuesta que estoy tirando. No voy a mirar a quién, no voy a mirar para ningún costado, pero podríamos Primero voy a detener la grabación. Damos por terminado esto y Sí. detengo la grabación si les parece. Sí. Segundo, Verónica, ya mi cabeza voló, ya